Buenas tardes, distinguidos y apreciados compañeros. Tengan todos y cada uno de ustedes la mejor de las tardes. Es para mí un auténtico honor poder compartir con ustedes el marco al presente curso y en ese respectivo orden de ideas vamos a trabajar nuestra clase de Derecho Administrativo 1 que corresponde a las fuentes del derecho administrativo. Estas correspondientes a la clase número 3, en marco a nuestro respectivo curso. En ese respectivo orden de ideas, mis amigos, quiero solicitarles que previo a continuar, ustedes puedan informarme si existe comunicación, si hay problemas, principalmente de comunicación y la presentación. Básicamente, con lo cual estaríamos transmitiendo la información y desde ya, pues, a darle a todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida en nombre de la Universidad Rural de Guatemala. También desearles a todos se encuentren de lo mejor, que estén iniciando o estén, bueno, ya avanzando el marco de este curso y también el marco a su programa virtual que ahora mismo se está llevando a cabo. Bueno, en ese sentido, gracias a los amigos que me han contestado y han escrito, pues hacer referencia que quienes aún no se encuentren integrados al grupo de Telegram pueden enviar una solicitud al correo fg042@urural.edu.gt y yo voy a estar haciéndoles llegar en ese momento un link para que ustedes puedan tener acceso a la plataforma de Telegram, en el cual se ha unificado el curso de Derecho Procesal Penal 2 y Derecho Administrativo 1, y es ahí en donde vamos a estar transmitiendo nuestra respectiva información. En ese sentido, amigos, entonces vamos a proceder a iniciar nuestra respectiva clase y vamos entonces a identificar nuestro objetivo en clase. Y es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, conozca de las fuentes del derecho administrativo y cómo se aplican las mismas en funcionalidad al Estado de Guatemala. En ese sentido, recordemos que, como se los he identificado con anterioridad, nuestro curso pues es bastante teórico y vamos a procurar en este mismo momento hacer que nuestro curso pueda llevar un orden lógico con base a lo que es nuestro estado de Guatemala, nuestra realidad social, y para el efecto entonces vamos a describir y recordar el marco de su introducción al derecho, las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Y las fuentes del derecho son todas las causas que él genera, por lo que es nuestro deber ir a la búsqueda de ellas para formarnos una mejor idea de su verdadero papel en cada sociedad. José Clodoveo Torres Mozo, un catedrático de una de las universidades privadas del país, ha identificado que fuente es el principio u origen de una cosa y el lugar en donde nace o se produce algo. Es el principio, el fundamento, el origen, la causa o la explicación de una cosa. Cuando identificamos el marco de las fuentes generales del derecho, pues recordemos de que todo ámbito del derecho siempre va a aplicar o siempre va a derivar de un ámbito de generalidades. ¿Cuál es el marco general? El derecho en sí. En muchas ocasiones hemos podido describir y alguien de ustedes me podrá definir ahora mismo qué es derecho. Y todos en su orden lógico van a considerar o pueden establecer, de conformidad con la fundamentación académica que ustedes han tenido, van a poder describir de que la fuente es una serie de principios, normas, doctrinas que explican el vivir o que regulan la forma de vivir de la persona. Y todas las definiciones que ustedes me establezcan como derecho van a ser todas totalmente válidas. Pero de ellas debemos comprender entonces qué es el derecho en marco social, por qué surgen y por qué existen estas fuentes como tal y como también definitivamente vamos a describirlo en breve en marco
a las clases o las formas en que el derecho o las fuentes que han explicado han tratado y han pretendido de una u otra manera enfocarnos en acepciones para distinguir específicamente el ámbito de la terminología jurídica del derecho y principalmente de las fuentes. He ahí en donde identificamos que existen fuentes formales, reales e históricas. En ese sentido, pues, la fuente formal, entonces lo entendemos como los procesos de creación de las normas jurídicas. Veamos, cuando hablamos del derecho, debemos de recordar de que existen y han existido dos escuelas en cuanto al derecho que son eminentemente vinculantes y lo son tanto la escuela natural como el derecho o la escuela del derecho positivo, que también bien se han identificado en cuanto a derecho como el jus naturalismo y el jus positivismo. En ese sentido, entonces, el ámbito de la fuente formal, sí, definitivamente nos va a conllevar a la creación de una norma jurídica. Cuando identificamos de una norma jurídica, estamos estableciendo la patentización de la misma en forma escrita. Este ámbito se da y se produce específicamente a través de una fuente formal y que esta fuente formal nos conlleva a la ley. La ley y la norma escrita es la que evidentemente nos establece en este sentido el ámbito del jus positivismo, la creación de normas que debe de contener o debe de constatar en forma escrita para que la misma sea válido. Por lo tanto, también las fuentes reales o los factores y elementos que determinan el contenido de tales normas. Entonces, la fuente formal es el proceso de creación, el elemento real ya es el elemento propio que determina la norma, y finalmente vamos a ir a la terminología fuente histórica, que definitivamente en la fuente histórica se trata obviamente de la historia, cómo ha surgido, cómo ha evolucionado en el tiempo el derecho, y es ahí en donde lo identificamos que se va a aplicar a documentos, inscripciones, papiros, libros, que definitivamente van a encerrar el texto de una ley o un conjunto de leyes. Este ámbito, en general, vemos cómo estas fuentes, y esto lo identificamos en una manera genérica para todo, pero cómo evidentemente el jus positivismo nos va a establecer este marco a través del cual debe de constatar una norma en forma escrita. Es por ello entonces que en cuanto al derecho administrativo, vamos a identificar que la doctrina ha adoptado distintas fuentes de derecho administrativo y podemos dividirlas de la siguiente manera. Primero, positivas. Van a constituirse definitivamente en la Constitución Política de la República, la ley, los reglamentos, tratados, circulares administrativas y todo el ámbito a través del cual pues evidentemente el ámbito positivo nos va a conllevar a todo el ámbito legislativo válido, reconocido, que se debe de respetar, que va a tener un fin común. Y recordemos, y si bien es cierto, parte de nuestra formación estatal, debemos de comprender de que la misma se constituye, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Como un fin supremo. El Estado como tal, en marco a la fuente positiva que hemos identificado, que va a comprender la legislación escrita, nos establece que constitucionalmente el fin supremo del Estado es la realización del bien común. Ahora bien, el artículo 140 de la Constitución Política de la República nos establece que Guatemala es un Estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y sus libertades. En el artículo 141, y aquí viene algo importante y tiene mucho que ver con el ámbito de la soberanía, es decir, cómo el Estado va a regular al pueblo.
Y ahí nos establece que la soberanía radica en el pueblo, quien la delega. ¿A quién la delega? Definitivamente a los funcionarios y empleados públicos, bueno, básicamente los funcionarios públicos, que definitivamente son los delegados para el ejercicio de la soberanía. Y es ahí en donde describimos y establecemos, y principalmente podemos patentizar que la soberanía estatal va a derivar específicamente de los organismos que bien conocemos, como lo son el organismo ejecutivo, legislativo, judicial, y es ahí entonces en donde establecemos este margen a través del cual definitivamente la soberanía es eminentemente delegada. Y esa delegación de soberanía radica también en que el artículo 152 de la Constitución también nos establece que el poder proviene del pueblo y su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas en la Constitución y en la ley. Ninguna persona del sector pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio, y el imperio de la norma, que a bien nos establece que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República. Vemos entonces cómo este ámbito positivo nos está conllevando al imperio de la norma, al imperio del ámbito legislativo, y que consecuencia de ello definitivamente entendemos el marco de la adaptación de la fuente del derecho positivo específicamente, o de la forma en que se ha dividido. Luego identificamos la división de las normas de carácter racional o la fuente de carácter racional, que está por su cuenta a comprender la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina científica y los principios generales. Veamos. Se recordarán que la semana anterior hablábamos de la administración, ¿verdad? Específicamente hablábamos del sistema francés y del sistema anglosajón, que del sistema francés identificábamos que nacía el principio de legalidad, que es el ámbito positivo. Del sistema anglosajón, encabezado por Inglaterra y Estados Unidos, podemos establecer entonces que sí forman parte de una fuente de derecho. Ojo, que no sea nuestra aplicabilidad en nuestro sistema es distinto, pero sí que en nuestro sistema de interpretación de la norma también podemos contar con la costumbre, la jurisprudencia, doctrina, principios generales, y este margen o este marco entonces nos va a conllevar a la forma a través de la cual se va a integrar el ámbito del derecho administrativo y las fuentes como tal. Tanto legislativas o positivas como racionales son eminentemente vinculantes para la interpretación de la forma en que el Estado debe de aplicarse en marco al derecho administrativo. Es por ello entonces que se han realizado distintas formas de clasificar las fuentes del derecho administrativo, y habiendo hecho esta división en especial, y entonces, eh, derivado de esto, entonces esta clasificación nos conlleva a que se puede determinar y delimitar la misma de la siguiente manera. Primero, la ley, que este es un aspecto importante, ¿verdad? Que es evidentemente una forma de patentizar la fuente formal del derecho, y la ley, por consecuencia, entonces, es un producto de la actividad legislativa o la legislación, y en esta se debe reputar la fuente formal de derecho, entendida como proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promulgan determinadas reglas jurídicas de observación general. La ley, entonces, como fuente formal, definitivamente no podemos dejarla por un lado, y es por ello que les citaba, ¿verdad? Específicamente el ámbito de la aplicación de la misma y del poder y el imperio del mismo. Es por ello entonces que del Estado podemos entender, ¿verdad? Que efectivamente, de conformidad con el artículo 153 de la Constitución Política de la República, que ya hemos citado,
va a derivarse específicamente el ámbito y el imperio de la ley, que va a extenderse a todas las personas que se encuentren en el territorio nacional. Bueno, por su cuenta, también el artículo 154 constitucional nos establece: los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados en la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Entonces, aquí vemos y establecemos, y enfoquémoslo ahora a nuestro derecho administrativo. ¿Por qué la ley es vinculante? Porque obviamente todos y cada uno de los organismos de Estado, a través de la ley, van a establecer y determinar cómo se debe de comportar, o cuál debe de ser el comportamiento del funcionario y empleado público en marco y función del Estado, puesto que el Estado como tal va a funcionar siempre a través de esta norma positiva, definitivamente patentizada en la ley. Bueno, en este sentido, entonces, ¿qué es el tratado? Ha sido considerado como fuente jurídica administrativo. Podemos entenderla como los convenios que se estipulan entre dos o más estados u otros entes que tengan carácter de sujetos de el derecho internacional. Por ejemplo, en los tratados, en muchos de ellos podemos identificar, ¿verdad? Básicamente, las obligaciones a que los estados se están sometiendo, o las obligaciones a que los estados se encuentran, y en particular a ello podemos describir lo siguiente. Por ejemplo, en el ámbito del derecho ambiental. En el ámbito del derecho ambiental podemos encontrar como un carácter genérico que el Estado de Guatemala ha suscrito distintos convenios a través de los cuales hace compromisos de índole eminentemente administrativa. Por ejemplo, para citarles, ¿verdad? Digamos, el convenio para la protección de derrames de hidrocarburos, para citarles, ¿verdad? El convenio para la protección de derrames de hidrocarburos. Citándoles, ¿qué sucede? ¿Por qué se crea esta norma? Es un tratado a través del cual el Estado de Guatemala se compromete ¿a qué? A tomar las medidas cautelares de protección, de mitigación y de evitar, en todo caso, la contaminación que pueda surgir y que pueda derivarse, pues, por el derramamiento de hidrocarburos o vertimiento de los mismos al mar. ¿Por qué tienen carácter de derecho administrativo? Porque si bien es cierto, el tratado está debidamente establecido, qué va a ser, cómo va a funcionar el Estado, a través del derecho administrativo se va a delegar quiénes son las entidades que van a, en este caso, a cumplir o darle cumplimiento al ámbito administrativo del tratado al cual Guatemala ha suscrito y se ha comprometido a cumplir en marco, obviamente, al convenio y tratado que se ha suscrito. Es por ello, entonces, que el tratado es eminentemente vinculante, y alguno me preguntará, pero mire, Lick, ¿el tratado es superior a la Constitución Política de la República? No. Los tratados internacionales, únicamente en materia de derechos humanos, pueden equipararse a la Constitución Política de la República, únicamente en materia de derechos humanos. Es decir, todos los demás tratados internacionales que sean suscritos con la finalidad de establecer protecciones al Estado, del medio ambiente o cualquier otra naturaleza, va a suponer como consecuencia que estos tratados van a formar parte de una ley de carácter ordinaria, nunca superior a la Constitución Política de la República. El reglamento, por su cuenta, es una manifestación escrita y unilateral de la voluntad del poder jurídico,
que crea estatus generales, impersonales y objetivos. El reglamento es la fuente cuantitativamente más importante de esta rama del derecho, pues quien la emite actúa en una función materialmente legislativa. ¿Qué quiere decir este aspecto, distinguidos y apreciados amigos? Porque el reglamento se considera como una rama importante o como un aspecto importante en esta rama del derecho. Eso deriva a que el reglamento va a darle cumplimiento a la ley, ¿sí? Toda norma debe de reglamentarse, porque muchas veces en la ley vamos a encontrar el ámbito de cómo va a funcionar el mismo o el ámbito de creación. Por ejemplo, cuando se han creado instituciones del Estado, a través de la ley únicamente existe el ámbito de la creación de la institución privada, perdón, de la institución pública y cómo se va a organizar y cómo va a funcionar, pero determinadamente van a describirse los objetivos generales del mismo. Por ejemplo, en la ley de áreas protegidas se crea obviamente el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, que particularmente surge y deriva de un convenio y un tratado internacional. Ahora bien, es importante lo siguiente. Por ejemplo, en marco al reglamento, existe el reglamento a la ley específica. Y esto nos conlleva a que la persona deba de, el funcionario y empleado público deba de establecer en una forma racionada o de una forma lógica y coherente este marco a través del cual va a darle aplicación y funcionalidad al acuerdo de creación, a la ley original. Y en el ámbito reglamentario es cómo va a ser, cómo va a funcionar, qué requisitos se van a requerir y qué procesos y procedimientos administrativos van a implementarse. Pero si se dan cuenta, en estos tres aspectos que hemos identificado ahora mismo, surge una condicionante común. ¿Y cuál es esa condicionante común? La norma. Por su cuenta, entonces, continuamos identificando estas fuentes y vamos a establecer que el estatuto autónomo, por su cuenta, el estatuto autónomo definitivamente porque el Estado crea y reconoce una gama de personas de derecho público a los que les confiere cierto poder normativo delimitado previamente. Ese poder normativo ha sido denominado autonomía y de él deviene un ordenamiento normativo no originario, sino derivado y dependiente del poder legislativo. Definitivamente, entonces, este estatuto autónomo, digamos, el Estado ha reconocido instituciones de carácter público que autónomamente o tienen un carácter de autonomía. Por ejemplo, las municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala, por citarles, ¿verdad? Y este ámbito de autonomía nos conlleva a un punto particular. Que una institución pública sea autónoma no quiere decir de que sea otro estado o que no se va a regir a las normas ordinarias, sino que establece de que esa propia autonomía le va a conllevar a una propia representación, va a conllevar a que tenga o que se le pueda reconocer como una persona jurídica a la institución pública y como punto tercero y no menos importante que va a tener sus propios recursos y forma de organización. Ah, pero me dirá alguien, pero mírale que entonces estas entidades autónomas no son fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas. Falso, sí son fiscalizadas por la Contraloría General de Cuentas. ¿Por qué? Porque el Estado es uno. Si bien es cierto, es divisible administrativamente, pero siempre va a ser un mismo Estado. Todo forma parte del Estado de Guatemala. Instrucciones y circulares. También se denominan órdenes generales de servicio o reglamentos internos. Su finalidad es la de uniformar y coordinar la actividad de los órganos administrativos y son una forma de ejecución de la ley. Las instrucciones y circulares,
Si bien es cierto, van a nacer o van a surgir de un aspecto en particular. ¿Cuál es ese aspecto particular, mis amigos? Es de que efectivamente la instrucción y la circular sí va a derivar de un órgano administrativo superior. Esto es importante. Sí deriva de un órgano administrativo superior, pero más va a ser superior ni al reglamento administrado, ni menos aún así a la ley de creación, y menos aún de la Constitución Política de la República. Este ámbito, entonces, es de funcionalidad. Es para que la funcionalidad del Estado sea eminentemente vinculante. Es decir, que las instrucciones y circulares o memorandos también son una parte fundamental en el ámbito del derecho administrativo. Por ejemplo, eh, de los que me escuchan, no sé cuántos puedan trabajar hoy mismo en la administración pública, pero en la administración pública existen varias formas de contratación. Y, por ejemplo, el personal que es contratado como profesional o con servicios técnicos, para obtener el pago de sus respectivos honorarios por la realización de sus actividades, se darán cuenta ustedes que debe de cumplir una serie de requisitos, informes, cómo funcionó, cómo está cumpliendo el contrato, qué porcentaje de sus actividades ha cumplido a cabalidad, qué éxito ha tenido en los mismos. Y esto, la ley no lo establece como tal. Pero ¿por qué estas instrucciones y formalidades se implementan? Para que cada uno de los recursos que sean utilizados, y ojo, cuando hablamos del recurso, no solo estamos hablando del recurso económico, también hablamos del recurso humano, de la fuerza del pensamiento de la persona, qué tanto este empleado o funcionario público me está funcionando en la administración pública. Y este aspecto es de tomarlo a seria consideración porque en la administración pública existen un sinfín de circulares e instrucciones. Y bueno, vamos a, los compañeros ahora mismo me están haciendo referencia que no se escucha. Un segundo, voy a verificar esto ahora mismo. Si ustedes me pudieran confirmar. Denme unos segundos, compañeros. Yo ahora mismo voy a verificar la información. Lick, ¿qué pasó? Nos va a dar 15 minutos gratis. Bueno, continuando entonces, por favor, amigos, si ustedes pueden informarme si ya se logra escuchar la información, yo se los agradecería para que por favor podamos estar en línea de comunicación. Esto es pertinente, es vinculante y vamos a ver si ustedes me pueden determinar, ¿verdad? Específicamente, ¿qué fue lo último que escucharon? Sí, acá está la compañera, ya me escribió Domi, que dice que lo relacionado a las instrucciones y circulares. Bueno, ahora mismo les vuelvo a explicar lo relacionado a las instrucciones y circulares. En el ámbito de las instrucciones y circulares es pertinente y es preciso establecer que definitivamente son vinculantes, son necesarias, se los hago referencia porque en el ámbito de la administración pública son esta forma a través de la cual la administración pública hace o cumple un funcionamiento en marco a sus intereses. Como ejemplo les citaba, por ejemplo, a las personas que trabajan en las instituciones públicas,
A bien, suele suceder que en la realización de sus respectivos, el cumplimiento de sus respectivas obligaciones en marco a su contrato, deban de presentar informes. Y el informe detallando qué porcentaje del contrato han cumplido, qué actividades realizaron, cuáles no, por qué no, y esto por qué se hace. Si bien es cierto, esta es una instrucción interna, me dirán ustedes, pero miren, si la ley no le establece eso, no lo debe hacer. Ojo, eso no es así. Si la instrucción es reconocida por la administración pública, debe de cumplirse. Y no hay alternatividad de incumplimiento, porque en la administración pública estos reglamentos internos son necesarios. Pero estos reglamentos internos tampoco van a ser superiores, nunca van a ser superiores a la legislación, menos a la Constitución y menos a la legislación ordinaria o reglamentaria. Bueno, en ese respectivo orden de ideas, vamos a identificar el margen de la costumbre, y es aquella norma jurídica no escrita que ha pasado por el proceso de formación legislativa. Su origen es diverso y se constituye a través de la repetición constante de una determinada conducta en el conglomerado social, el cual, además de practicarla, presta su asentimiento general por la convicción de que jurídicamente es eminentemente obligatoria. Por lo tanto, entonces, la costumbre, pues definitivamente es una forma a través de la cual se lleva a cabo el cumplimiento de los objetivos en marco al derecho administrativo. La costumbre, si bien es cierto, recordarán ustedes que la semana anterior identificábamos el sistema anglosajón, pues la costumbre es una forma del vivir administrativo. Sin embargo, se aplica, ojo en qué ámbito, se va a aplicar a la forma de resolver controversias. En la funcionalidad, el empleado y funcionario público se debe de regir a la ley. Esto es importante, no lo dejemos por un lado. Si bien es cierto, estamos identificando como una fuente y se reconoce como tal, vinculante, como fuente de derecho, en la aplicación de nuestro derecho administrativo, no es esa la condicionante. Bueno. Continuando, identificamos ahora mismo la práctica administrativa. Y la práctica es la práctica constante de la administración respecto de la ley. Va determinando la existencia de reglas, de ciertas reglas de aplicación, y proceden en ejercicio constante y uniforme. En la práctica administrativa, entonces, es este ámbito, ¿verdad?, a través del cual ya se aplica tanto la norma constitucional, la norma ordinaria, la norma reglamentaria, los aspectos a través de los cuales podemos identificar las circulares, memorandos, a través de los cuales se determina y se establece cómo va a funcionar el ámbito administrativo. La práctica por su cuenta, entonces, es la integración y planificación de los mismos. La jurisprudencia, en este sentido, nos establece que en un sentido restringido puede decidirse que es el conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los órganos jurisdiccionales. Con relación a nuestro ordenamiento positivo, es posible afirmar que tiene carácter de fuente indirecta, o sea que es un simple medio de información para resolver acertadamente algunos casos. Y es que en el ámbito administrativo, recordemos que van a haber conflictos, eso es indubitable. Siempre puede existir conflictividad administrativa, y definitivamente vamos a establecer y vamos a determinar que en particular la jurisprudencia es la forma de resolver esas distintas controversias que puedan darse en cuanto a la administración pública entre administrado y administrador. La analogía, entonces, es la correspondiente a la aplicación de principios a casos jurídicos semejantes, o bien es el procedimiento consistente en la afirmación de la existencia de una nueva regla jurídica que se apoya de una regla anteriormente establecida. Bueno, en ese sentido, entonces, mis distinguidos amigos, vamos a identificar también que en marco
a los principios o en cuanto a las fuentes del derecho administrativo, también vamos a encontrar los principios generales del derecho, que ya los hemos descrito y que de ellos no existe una terminología de acuerdo unánime. Para algunos autores son sencillamente los principios del derecho romano, para otros son los de la equidad y la justicia, y para los demás pues también lo reconocen como la conciencia nacional. Por su cuenta, entonces, la equidad es la justicia en caso concreto, o sea que la equidad se encarga de ajustar estrictamente la ley a un caso específico. La generalidad de la doctrina no le da, empero, el papel de fuente formal porque no crea ninguna norma de aplicación general. Existe para atenuar o ajustar las normas a las circunstancias del caso. Y finalmente, la doctrina se llama así aquel estudio de carácter científico que realizan los juristas acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de su sistematización, de sus preceptos, ya con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación. De estos tres, pues evidentemente notarán ustedes que son eminentemente de funcionalidad, eminentemente vinculantes, ¿verdad? Porque de cada uno de ellos lo que vamos a entender y lo que debemos de comprender es que en particular nos van a determinar y nos van a señalar cómo va a aplicarse el marco del derecho administrativo. En este respectivo orden de ideas, distinguidos amigos, si alguien de ustedes tiene una duda al respecto en marco al presente curso, vamos a proceder ahora mismo a habilitarles un espacio para que ustedes puedan realizar sus respectivas preguntas. El compañero Aníbal dice que la costumbre se puede tomar como una obligación en derecho administrativo, como lo hace el derecho laboral. Bueno, una obligación, pues no, ¿verdad? Recordemos que es una fuente. Si es una fuente, la costumbre vinculante, pero en marco al derecho administrativo sí debemos de tomar en cuenta que por su propia naturaleza es eminentemente legalista. Es decir, el marco al derecho administrativo se debe de comprender o se debe de establecer que va a determinar este carácter a través del cual la costumbre puede ser aplicada a la forma de realizar, pero no al ámbito a través del cual se pueda determinar de que el marco del derecho, de que el derecho administrativo va a funcionar con una costumbre, sino que su marco va a ser siempre la legislación. En ese sentido, entonces, no sé si alguien tiene algún comentario, alguien tiene alguna consulta más que realizar, y de no haberlo, pues, distinguidos amigos, darles las gracias a todos y cada uno de ustedes, a los compañeros que han, bueno, una compañera creo que intervino en su respectivo micrófono, pues, les solicito, por favor, abstenerse de realizar comentarios, tomando en consideración que la plataforma a la que ustedes están ingresando no es la forma correcta, en primer lugar, y en segundo lugar, pues, definitivamente se pretende desde ya que todos y cada uno de ustedes, con el debido respeto que yo les he demostrado a ustedes, pues, evidentemente se dirijan, si es necesario, hacia mis personas o como lo han realizado en el respectivo chat de Telegram. En ese respectivo orden de ideas, distinguidos y apreciados amigos, desearles a todos y cada uno de ustedes la mejor de las tardes. Cuídense mucho, tengan éxitos, bendiciones, éxitos en su respectiva jornada académica, que tengan la mejor de las tardes, cuídense mucho, hasta la próxima.